Pero muy buenos días, querida Iglesia TVB. Salmo 133, verso 1 dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Y termina ese capítulo diciendo: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El habitar juntos y en armonía es un privilegio que tenemos como iglesia. Damos gracias a Él por la libertad de poder hacerlo a través de este medio. Queremos que la bendición de Dios pueda ser derramada en cada uno de nosotros. Así que bienvenidos a este nuevo día domingo en que vamos a ser enfrentados a la palabra de Dios una vez más a través de las canciones, la oración, la prédica. Estemos dispuestos a escuchar y también a hacer lo que Dios pueda enseñarnos a cada uno. ¿Sí? La iglesia sigue adelante, estamos muy animados y motivados con el liderazgo, con los diáconos particularmente, y queremos animar a cada uno de ustedes a ser parte de este proyecto 2021. Queremos que la iglesia pueda comenzar no solo a caminar, sino a trotar, a ir adelante en pos del cumplimiento de tareas que el Señor nos ha dado, como el de ir y predicar el Evangelio. Creo que estamos en deuda con eso. Necesitamos activarnos y potenciarnos en términos de dar testimonio a quienes no conocen a Jesús. Así que vamos a ir dándoles a conocer cuál es el programa y cuáles son los desafíos que tenemos para este año 2021. No se olviden, bueno, y agradezco también muy especialmente a aquellos que, además de orar por la iglesia y por los líderes y por mí como pastor, están también contribuyendo mensualmente, fielmente en la obra del Señor. Sabemos que todo lo que tenemos y somos es de Dios, somos administradores, pero gracias por aquellos que entienden la necesidad que tiene la obra y la responsabilidad que tenemos frente a ella de contribuir devolviendo parte de lo que Dios nos ha dado a través de las ofrendas y diezmos. Muchas, muchas gracias por su fidelidad. Y quiero animarles, especialmente a aquellos que no se han comprometido en esta área, a hacerlo de corazón, con alegría, como dice la Biblia. Queremos entender también que a través de ello la iglesia va a poder dar forma a lo que será este proyecto del año, sabiendo con cuánto dinero contamos. Así que al final del programa va a aparecer la cuenta corriente, los datos de cómo depositar. Si tienen dudas, ustedes saben, pueden comunicarla a mí o a los diáconos sin ningún problema. De igual manera, estoy atento a recibir sus llamadas, sus escritos, para poder dar consejos, dirección, lo que sea necesario. Recuerden, con toda libertad. Si no tienen mi número, háganoslo saber para poder proporcionárselos. En este día vamos a tener dos cosas importantes, como siempre. Uno, el programa Conectados, un capítulo más, un programa hecho para la familia y particularmente para los niños, para que se puedan edificar en la palabra de Dios. Así que no dejen de estar atentos cuando llegue allí la dirección para ir a ver el programa. Y a las 19 horas, como cada domingo, nuestro tiempo de oración. Es un tiempo maravilloso. Una iglesia que ora es una iglesia que se potencia, que se entusiasma y que se une también, porque nos permite tener comunión los unos con los otros. Si no te has unido a la oración, hoy 19 horas y cada domingo vamos a estar orando. Así que únete, no te pierdas ese tiempo maravilloso en familia. Así que ahí estamos. El hermano Mauricio también está trabajando en los detalles de la construcción del templo. Estamos animados con eso. Ya no hayamos la hora de ver cómo va a quedar aquel lugar. Si Dios no viene antes, va a ser una oportunidad maravillosa, no solo para poder juntarnos nosotros y estrechar nuestras manos y abrazarnos,
sino también pensar que ese lugar tiene que ser el refugio para que muchos de nuestros familiares, amigos, vecinos puedan llegar a conocer a Jesucristo. Así que, wow, estamos en acción, queremos que se animen y queremos también que este día, en este culto, podamos ser motivados y animados por el Señor. Muy, muy bienvenidos a nuestro culto de hoy. Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Los saludos y las saludo en el nombre del Señor en este nuevo domingo del año 2021. Segundo domingo ya en donde estamos reunidos, en donde tenemos la buena noticia de que después de tanta oración, después de tanto clamar al Señor, se nos ha dado nuestro pastor Francisco para que dirija los destinos de nuestra iglesia, ¿ya? Y como les he dicho antes, tengamos paciencia, tengamos mucha fuerza y voluntad para seguir reuniéndonos por este medio. Y les comparto Jeremías 3:15, que dice: yo daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia, que es lo que pedimos para nuestro pastor Francisco. Así que vamos a comenzar hoy día cantando algunos himnos, algunos coros que les pido que canten muy fuerte en sus casas para compartir la música del Señor. Coro 142. Todos deben de saber. Todos cantamos. Dice así. Todos deben de saber.
Ahora cantaremos el himno 447, de Jesús el nombre guarda. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17. Dice así, cantamos, dice: de Jesús el nombre guarda, heredero de la paz, dulce hará tu pavada, tus afanes cesarán, suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre estima, que reciba de bloqueo, alma de ninguna vida, hallarás asilo en él, suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre ensalza, cuyos vino igual poder, el pecado nos levanta y renueva nuestro ser, suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. Ahora los voy a invitar a un momento de oración. Buen día, hermanos, hermanas de nuestra querida Iglesia TVB La Reina. En este día domingo les invito a orar. Oramos en esta mañana primeramente dando las gracias a Dios por un día más de vida, por los cuidados que usted nos da y por su gran misericordia. Le damos las gracias por escuchar nuestras oraciones y por proveernos de un pastor para nuestra amada iglesia. Le pedimos en forma muy especial por la restauración de nuestra amada TVB, por cada uno de sus miembros. Siga dando dirección a nuestros líderes y cuidando a cada uno de nosotros. Dios mío, en forma especial te pedimos por nuestro querido pastor David y su familia. También te queremos pedir por la pequeña Romina, por aquellos hermanos, amigos y familiares que están sufriendo de salud, que tienen que hacerse exámenes médicos. Te pedimos por la dirección de cada uno de ellos. También te pedimos por todas esas peticiones que se levantan los domingos en la tarde en nuestra hermosa reunión de oración. Amado Dios, también le pedimos por nuestro culto de hoy, que sigamos aprendiendo y creciendo juntos en su preciosa palabra. Dios mío, también le damos las gracias por cada prueba en nuestras vidas, por las cosas buenas y por las cosas malas que podamos estar pasando. Porque sabemos, Dios, que nada está fuera de su control. Te damos las gracias, Señor, por todo. Y oramos en esta mañana en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Cantaremos ahora
el coro 151, todo rendido a sus pies. Y ahora vamos a cantar el coro 161. El Espíritu de Dios está en este lugar, sí, está en este lugar que es mi casa, donde estoy y estamos grabando con mi esposa. Está en tu casa, donde estás tú. Está en el templo, que está ahí todavía en la planificación de la construcción. Está en todo lugar. Cantamos y Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Los invito a cantar desde sus casas muy fuerte al Señor, y ese Espíritu de Dios que nos lleve por buen camino siempre. Dice así: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Canten ustedes, a ver, fuerte, dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí.
Les invito a tener un momento de meditación en la palabra de Dios. Para ello, buscar en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13. Seguimos a lo que ya nos enseñó el domingo pasado, dentro de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Este tiempo de intimidad de Jesús con sus discípulos para poder enseñar principios que ayudan a vivir conforme al propósito de Dios. Mateo capítulo 6, verso 5 en adelante. Les invito a tener un momento de oración para pedir la dirección de Dios. Querido Padre, gracias por esta oportunidad magnífica que tenemos de vivir tus principios. Al abrir tu palabra queremos escuchar tu voz una vez más y queremos honrarte a través de nuestra obediencia. Sabemos, por lo que tú mismo enseñaste, Jesucristo, que la mejor muestra de amor hacia ti es obedecer tus mandamientos. Así que ayúdanos no solo a estar atentos para poder captar intelectualmente tu palabra, sino también para chequear nuestras vidas y ver que ellas estén acordes a lo que tú nos enseñas. Aquí estamos dispuestos, Señor. Ayúdanos para ser miembros de esta iglesia, que podamos contribuir con nuestra manera de vivir al testimonio que tú quieres que demos como congregación a la sociedad en la que estamos inmersos y que necesita a gritos de tu ayuda. Padre, háblanos, Señor. Espíritu Santo, convéncenos y ayúdanos a ajustarnos a tu voluntad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Mi sueño de infancia era ser misionero entre niños y grandes allá en los países de China, África, India, dependiendo de la historia misionera que nos compartieran en esas hermosas escuelas bíblicas de vacaciones. Creo que eso fue lo que me motivó a tomar la decisión a ir a estudiar luego al Instituto Bíblico. Estando allí todavía tuve otro sueño, ser un gran evangelista que llene estadios. ¡Wow! Ya pensé incluso en mi vestimenta totalmente blanca, al punto de que Billy Graham pudiera hacer solo historia, con todo el trabajo que Dios iba a hacer a través de mí. Obviamente esos sueños se reñían entre sí y el deseo de servir a Dios con toda honestidad no podía ser tal si es que al mismo tiempo tenía sueños de poder alimentar mi propio ego, servirme a mí mismo. Digo esto porque a pesar de ser creyentes y de llevar algunos de ustedes muchos años en el Evangelio, todos en algún minuto nos enfrentamos a esta vieja naturaleza que quiere activarse. A veces le permitimos volver a resucitar. Así que quiero que veamos juntos y analicemos este pasaje que nos habla de algo tan necesario y tan sublime como es nuestra comunión con Dios a través de la oración. A partir del versículo 5 de Mateo 6, Jesús nos señala el peligro que puede existir en tiempos dedicados a la oración. Sí, la oración es maravillosa, es algo necesario. Para nosotros los creyentes, y así lo entendemos, es como la respiración, es algo natural. No debiéramos obligarnos a orar, oramos naturalmente, pero hay peligros. Y podríamos resumir ese peligro en la autoadoración o en la autooración. Ya veremos por qué. El pecado usualmente lo relacionamos con actos feos y vergonzosos, pero también se puede dar en algo tan necesario, sutilmente, como es la oración. Sí, a través de sutilezas puede llegar esa autoadoración, queriendo recibir consciente o inconscientemente la aprobación de otros. A veces se nota cuando oramos en público y nos dicen, wow, qué hermosa oración hizo, qué lindo como ora. Toda vez que usamos palabras hermosas, rebuscadas, o vamos hilando muy bien estas frases. O cuando se nos dice, uy, gracias por sus oraciones, ya se sanó la persona. Fue maravilloso que oraran por ella. Y en lugar de dar la gloria a Dios, nos quedamos con la alabanza a nosotros, pensando que nosotros fuimos la razón por la que se sanara. Sí, Dios quiere usarnos como medio de bendición y de servicio, pero siempre la gloria es de Él, porque la operación del poder que ejecuta una respuesta de oración cualquiera sea ella,
viene de Dios, es de Él. Por eso Jesús en su sermón y en su enseñanza quiere advertir a sus discípulos y a nosotros a través de ellos lo que debemos cuidar respecto a ella. Ese gran obstáculo que no solamente se da en este tema de la oración, sino en todos los temas de la vida cristiana, pero en este caso Jesús lo direcciona a la oración. Versículo 5 dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que tienen estos hipócritas que se ponen en las esquinas de las calles para ser vistos, o en las sinagogas? El ser visto de los hombres. Ahí está la recompensa, ahí está el precio, ahí está el premio. Eso es lo que han de ganar. Ahora, la palabra hipócritas es fuerte. Hipocresía es un término que no nos gusta escuchar. Se menciona más de una vez en el ministerio de Jesucristo. Esta palabra viene en su origen, o se puede interpretar como actuar, fingir una respuesta, o también como responder con máscaras. Así se reconocían los actores cuando actuaban un papel que no eran. El objetivo del actor era ganar, bueno, dinero, claro, pero principalmente ganar aplauso. Es lo que anhelaban. Por eso congregaban a la gente, les invitaban a ver la obra de teatro para poder luego recibir los aplausos. Y si bien eso no es problema, ser actor no es problema, incluso ser aplaudido no es problema. El asunto es, ¿por qué razón nos aplauden? ¿Y cuál es la intención que hay en nuestro corazón para dicha admiración o reconocimiento? Jesús dice que la oración puede ser mal utilizada. Jesús está hablando en este caso de la oración privada, no de la oración pública como la que hacemos en los cultos o en las reuniones de oración. Obviamente, sí podemos congregarnos para orar. Sí vamos a mostrarnos cuando oremos unos por otros. No está hablando acerca de la oración grupal, congregacional, lo cual hay que practicarlo. Está hablando de la oración privada. Esa oración privada que no necesita ser en público. No necesitamos exponernos porque es entre yo y Dios. Es privada. Entonces me pregunto, ¿por qué quisiera mostrarse a alguien delante de otros en una oración privada? ¿Por qué crear un espectáculo de algo que no requiere un espectáculo? Solo puede entenderse bajo el prisma de orgullo. La necesidad de reconocimiento y valoración, que en sí mismo no es malo. El reconocimiento y la valoración no tienen en sí mismo, digamos, una acción negativa, mala, pero que depende, la intencionalidad que hay detrás puede llegar a ser mala y aún perversa. En este tema y otros temas, sin lugar a duda, el ego está ligado a nuestra naturaleza antigua que enterramos con Cristo, y allí, queriendo resucitar. Y cada vez que nosotros permitimos que salga de aquella tumba, nos provoca problemas. No sé si recuerdan ese incidente entre los discípulos en Mateo capítulo 18, verso 1. Comienza una conversación que termina probablemente en una discusión y no logran ponerse de acuerdo. Entonces van a Jesús para preguntarle a él. Y qué magnífico que van a Jesús. Creo que esa es la actitud que debemos tener todos cuando enfrentamos un problema, una discusión, un tema difícil. Ir a Jesús, ir a la Biblia y consultarle a él: Señor, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué principio debemos aplicar en esta situación? Los discípulos hicieron eso y llegaron a él y le preguntaron aquello que estaba complicándoles. Y esta es la pregunta que le hicieron: Maestro, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús sabía muy bien, porque conoce el corazón de las personas, la intencionalidad que hay detrás de sus cuerpos, de su cara, que el problema no estaba en la pregunta, que el problema no estaba en querer ser bueno, mayor, grande en algo, sino otra vez en la intención
orgullosa que había detrás de esa pregunta. ¿Quién de nosotros va a ser el jefe del gremio de los apóstoles allá en el cielo o algo así? Así que Jesús comienza a responder a esta inquietud. Primero no dice nada, sino que él hace algo. Versículo 2 de Mateo 18 dice que él llama a un niño. Si caminó, tiene sobre 1 año y medio, 2 años. Marcos, el evangelista Marcos, en el capítulo 9, en el verso 36, agrega un detalle que Mateo omite. Y dice que Jesús toma al niño en sus brazos. O sea, era un niño menor a 6, 5 años tal vez. Y con el niño en sus brazos comienza a enseñarles a sus discípulos un principio fundamental que tiene relación con lo que estamos viendo aquí en el libro de Mateo capítulo 6. Y les dice, si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¡Wow! ¿Qué significa eso de volverse y hacerse como niños? Tal vez se preguntaban ellos en sus mentes. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no responde así? Jesús estaba hablando de la importancia que un adulto pueda tener o imitar las características que tiene naturalmente un niño. Entendemos que un niño como un adulto es pecador delante de Dios, pero mientras más pequeño, más opciones tiene y más características positivas tiene para poder acercarse a Dios. Un niño es crédulo, un niño es dependiente, un niño no guarda rencor, un niño es moldeable. Características necesarias para poder transformarnos en hijos de Dios. Cuando yo vengo a Dios, debo reconocer primero que soy pecador. Debo creer en ello, lo que la Biblia me señala, y que mis pecados me condenan eternamente. Pero también debo creer que Dios estableció un plan, mandando a Jesús para vivir la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, llevar en la cruz el castigo por nuestros pecados hasta morir y resucitar luego en victoria para darnos y regalarnos la victoria del perdón, de la salvación. Y cuando voy a Él para pedir ese perdón y tomar ese regalo de salvación, entonces comienza una vida, y una vida que de igual manera va a necesitar ser crédula, tener fe en Él, en su palabra, para vivir conforme a su voluntad y no nuestros propios pensamientos. Dependiente como un niño de sus padres, dependientes de Dios, moldeables para que Dios pueda ir tejiendo nuestra vida conforme a su voluntad. En fin, Jesús agrega una característica más. Luego dice, si ustedes se humillan como este niño, entonces serán mayores en el reino de los cielos. Wow. Jesús responde finalmente a la inquietud y les dice, cualquiera que se humille como este niño es mayor en el reino de los cielos. La humildad es el requisito fundamental para la vida cristiana, evidentemente. Y la humildad, además, puede hacernos grandes en el cielo. No entiendo eso, pero Jesús lo dijo. Por eso, en el libro de Mateo, capítulo 6, versos 5 en adelante, estamos viendo lo que Jesús nos quiere enseñar y nos advierte. Cuídense. Por favor, no usen la oración de manera equivocada. No sean hipócritas. Háganlo correctamente. En Lucas capítulo 18, verso 9, todavía tenemos otro ejemplo de lo que se nos enseña respecto a esto. Dice que 2 hombres subían al templo a orar. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces al día, a la semana, perdón, y diezmo de todo lo que gano. Dice al principio que aquel fariseo puesto en pie oraba ¿con quién? ¿Con Dios? Oraba consigo mismo. Wow. Oraba consigo mismo. Eso es lo que yo llamé al principio la autooración. Esto es, no estaba conversando con Dios. No era su intención referir sus peticiones o gratitudes a Dios. Lo que él buscaba era el agrado de los demás, la admiración de los demás.
el aplauso de los demás para cubrir y alimentar su propio ego. Y es lo que Dios no quiere que nos suceda nunca. Él quiere que nos cuidemos de esa manera de práctica cristiana. Ni en la oración, ni en ningún otro ámbito. Podemos pensar en la música, podemos pensar en el servicio, podemos pensar en la dirección de un culto, podemos pensar en las predicaciones. Cada uno tiene tentaciones egocentristas de querer y esperar que la gente pueda aplaudirnos constantemente para poder avanzar. Sí es necesario reconocimiento y apoyo, pero diferente es que ese nazca de un deseo que está cifrado o centrado en el egocentrismo. Y eso se nota a medida que conocemos a las personas. ¿Qué es lo que mueve tu corazón para hacer lo que haces? Ahora, ¿cómo es que Dios quiere que oremos? ¿Cómo Él nos indica? Versículo 6, Mateo capítulo 6. Mas tú, en lugar de lo que ya vimos, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Mas tú cuando ores. La oración es la respiración del cristiano. Todo cristiano ora, pero no todo el que ora es cristiano. Ojo con eso. La oración es necesaria, es fundamental, no solo para dar gracias por los alimentos, no solamente para ir a Dios cuando hay una emergencia, sino como algo natural de la vida. Yo no sé cuál es tu vida de oración, pero cuando la vida de oración no es algo natural que uno hace constantemente de manera formal o informal, algo está pasando en la vida de ese cristiano. Algo no anda bien o algo no va a andar bien en la vida de ese cristiano. Cuando aquel ora solo cuando están en público, pero su vida privada no está mezclada con oración. Más cuando tú ores. Jesús da por sentado que el cristiano ora, que sus discípulos van a orar. No enfoca allí el asunto, la enseñanza, sino cómo deben orar. Así que el Señor Jesús enseña cuál debe ser la actitud y la forma que debemos orar. Antes de continuar con lo que Jesús sigue expresando en los versículos, permítanme recordar algunas cosas importantes que vienen a mi memoria respecto a la oración. Uno es que al orar debemos cuidarnos de atribuir a la oración el poder que no tiene en sí misma, que le corresponde a Dios. Es Dios el poderoso, no la oración. Si bien la oración es una herramienta poderosa, no es el poder de la oración lo que responde a nuestras oraciones y hace milagros. Es Dios. La oración es el medio que llegamos a Dios. No olvidar eso. Otra cosa. Al orar, cuidémonos de descansar en el hecho de que otros están orando o que yo estoy orando por esto, sino descansemos en la voluntad de Dios, en saber que Él tiene el control de aquello que le estamos entregando y que responderá conforme a su voluntad en el momento que Él estime conveniente y que será el mejor momento. Y podemos descansar en Él. Al orar, cuidémonos de transformar la oración en el camino de socorro y descanso, en lugar de que Dios sea el camino de socorro y descanso, que es a quien oramos finalmente. No sé si me explico. Otra vez, la oración es el medio, pero ¿quién tiene poder? ¿Quién tiene el control? ¿Y en quién debemos descansar y de quién debemos depender? Es Dios. Es Dios. Ahora echemos un vistazo a lo que Dios sigue hablándonos, lo que podríamos traducir como el secreto de una oración privada. ¿Qué es el secreto? O el secreto de la oración privada es el secreto. Juego de palabras. Porque digo esto porque la indicación de Jesús es: entra en tu cuarto, entra en el secreto de tu habitación, entra en aquel lugar, porque a lo mejor tu habitación la compartes y no tienes privacidad, entra en aquel lugar que has decidido usar como el rincón de oración, para que allí en lo secreto puedas tener conversación con Dios. Libertad
de compartir y conversar con Él, de descargar tu corazón y contarle todo, aun aquello que te avergüenza, todo, porque Él ya lo sabe, pero Él quiere que tú se lo digas. Tu Padre, dice el versículo, que te verá en lo secreto, en ese secreto, en esa secreta conversación con Él. Y el resultado, curiosamente, es que ese público, de quien debemos cuidarnos de no hacer un espectáculo de esa oración privada, ya lo hablamos, se va a enterar, probablemente se va a enterar, porque Dios dice que te recompensará en público. Tal vez porque los demás verán cuando Dios responda a tu oración y podrás testificar y podrás dar la gloria a Dios por la obra que Él ha hecho en ti. Ahí está. Esa es la manera como Dios quiere que enfrentes tus tiempos de oración privada. ¿En qué minuto del día estás orando? ¿Hay algún minuto determinado al día para orar? Siempre sugiero, y especialmente a quienes están a cargo del hogar, que se levanten y lo primero que hagan es que busquen un lugar donde puedan conversar con Dios. No sé cuántos minutos, si poco o mucho, pero comiencen el día conversando con Él para pedir su dirección en todo lo que van a hacer, para que en todo lo que decidan no se equivoquen haciendo su voluntad o la voluntad de otros o la corriente de este mundo, sino lo que Él establece en su palabra. Pero también para que yo me recuerde a mí mismo a través de esa oración matinal que debo depender de Dios. Jesús sigue hablando, versículos 7 y 8. Sigue enseñándonos acerca de cuál debe ser la conducta y la actitud, principalmente, que debemos tener al momento de orar en privado con Él. Y cuando ores, dice, no uses vanas repeticiones como los gentiles las usan, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que ustedes se la pidan. Si Dios ya sabe para qué pedir, preguntamos a veces en nuestro proceso de niñez, en lo espiritual me refiero, y a veces los niños preguntan también, si Dios sabe para qué tenemos que decírselo. Él insiste en que se lo digamos, porque eso nos ayuda. Sí, es de gran ayuda para nosotros, para darnos cuenta de nuestra necesidad, para darnos cuenta de nuestra humanidad débil, para recordar que dependemos de Él, porque de lo contrario, probablemente viviríamos el día a día sin siquiera recordar que Dios existe. ¿Qué dice el Señor Jesús en cuanto a la oración privada? Primero, no uses palabras vanas. O no use, sino que dice, no ores usando vanas repeticiones. Bueno, palabras vanas también. Pero vanas repeticiones como los gentiles. Ellos no saben cómo orar. Ellos creen que repitiendo una serie de palabras podrían mover el corazón de Dios, si es el mismo Dios nuestro al que oran. Gentiles que creían que por su verborrea, esa cantidad enorme de palabras, y que el ser humano en general le gustan las palabras nuevas. Yo me doy cuenta a nivel social, siempre hay palabras que se van incorporando al léxico y les encanta utilizar. Sí. En pedagogía, la última palabra que recuerdo que se usó y se usa y se reusa es lúdico. Y así después se olvida, el lúdico pasa a ser algo tan usado que ya viene otra palabra que alguien pone allí en boga. Y entonces pensamos que a través de palabras bonitas o repetitivas o rezos religiosos, eso mueve el corazón de Dios. Pero eso no es así. Eso no mueve el corazón de Dios. Finalmente cansa. Para Dios no tiene valor. No pongas tu fe en tus palabras. No te ores a ti mismo finalmente. Conversa conmigo como conversamos o como tú conversas con otra persona. A veces ponemos posturas y caras al momento de orar. A veces lo veo también cuando nos servimos la cena, que de pronto no es necesario. Sé cómo eres. No significa eso que no hemos de tener respeto o tener actitudes especiales en momentos especiales, pero en términos normales, en nuestra oración privada, sé normal en tu manera de hablar conmigo.
Unas semanas atrás fui a ver al alcalde, acompañado por un hermano de la iglesia, el alcalde de Puerto Varas. Estoy apoyando a la iglesia en Puerto Varas, que ayudé a fundar hace algunos años, y le dije, vamos a ver al alcalde. Nadie lo ha ido a ver, creo que es nuestro deber, y si él nos recibe, oremos por él en vivo. ¿Por qué no? ¿Nos recibió? Le dije, señor alcalde, solamente un máximo de 10 minutos queremos quitarle. Hay 3 cosas que quiero señalarle a usted. Comencé con la primera, dándole gracias por todo el trabajo que por años ha hecho en la región. No alcancé a llegar a la segunda cuando él comienza a hablar. Y habló. Cosas interesantes, curiosas, pero no tan necesarias. Y habló. 50 minutos habló. Y cuando logré finalmente interrumpirlo al final, le entregué el libro, que era la segunda cosa que le llevamos de regalo. Y finalmente le presenté rápidamente el plan de salvación y oré por él. Y pensé, wow, los políticos, no todos hablan tanto, pero en general la utilización de la palabra es su gran herramienta para poder vender su producto, lo que quieren enseñar. Pero está bien, fue un tiempo interesante y que me gustaría repetir y ver con el alcalde de La Reina, con quien sea, que nos abra las puertas, ¿por qué no? Pero le mencionaba por la forma increíble como él habló. Cualquier tema habló. No uses vanas repeticiones. A veces es suficiente con 3 frases. Es lo que mi esposa me dijo más de alguna vez en el pasado cuando mis prédicas demoraban mucho. Me decía, repites mucho las ideas. Lo que dices en 50 minutos lo puedes decir en 20 o 25. Ups, desde allí comencé a cuidarme y a ver de no repetir tanto si ya estaba clara la idea. Ora, dice el Señor Jesús, entendiendo que Dios sabe lo que piensas, sientes y necesitas. A pesar de eso, entonces, aún así, díselo, porque Él quiere escucharte, Él quiere escucharme, Él quiere escuchar a sus hijos como un padre y una madre quiere oír la voz de sus hijos. Y ojalá no siempre con voz de quejido o clamor, aunque a Dios le gusta también o quiere escuchar nuestro clamor, nuestras necesidades, nuestros llantos, pero también le gusta escuchar nuestro agradecimiento, nuestros motivos para poder decirle piropos y honrarlo. A Él también le gusta, cosa que se hace muy poco. Luego Jesús entonces les explica cómo orar usando esa oración modelo que seguramente ustedes ya saben de memoria, el Padre Nuestro. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Y qué aprendemos de ello? Mucho, esto para dar una serie de sermones, pero en resumen, primero, nuestra oración privada debe ser dirigida a Dios Padre. Bueno, nuestra oración en público también debe ser dirigida a Dios Padre. Solo un hijo puede decirle a Dios Padre. Todas las promesas en la Biblia son para sus hijos. ¿Y cuál es la primera oración que Dios recibe de alguien que no es su hijo o su hija? La de arrepentimiento, claro. Así que si tú estás escuchando, nunca has invitado a Jesús a tu corazón, Dios quiere escucharte y quiere escuchar tu voz diciendo: Dios, sí, soy pecador, perdóname, ven a mi vida, transfórmame. Y Él lo va a hacer con gusto. Y vas a descubrir la vida más maravillosa que jamás hayas experimentado. Segundo, en el Padre Nuestro, Jesús nos enseña que es importante el reconocimiento del señorío de Él, de Dios, sabiendo que desde el cielo, sentado en su trono, tiene el control de todo. Dios no ha perdido el control. El que vivamos bajo una pandemia en todo este tiempo no indica de que Dios perdió el control. Eso está en sus planes. Debemos reconocerle a Él como el Dios que no solo tiene el control de todo el universo, quien debe tener también el control de nuestras vidas. Al mismo tiempo, reconocer su carácter santo.
Cuando venimos a Él en oración, debemos entender que todo pecado en nosotros no confesado con disposición para dejarlo, esto es, no quiero, me siento mal por aquello que hice, ese pecado no confesado es un obstáculo entre nosotros y Él. Por lo tanto, debemos, como primera cosa, mirarnos a nosotros mismos y confesarle a Él cualquier cosa que le haya ofendido. Él dice que es fiel y justo para perdonarnos, pero también agrega y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. No solo Él quiere perdonarnos, Él quiere limpiarnos. Él quiere que esto no vuelva. Él quiere que nuestra vida sea depositaria de su santidad. A veces pensamos que solo con orar cumplimos el rito básico que Dios nos exige. Y así como vemos el corazón de Dios, sin importar cuán sucia esté nuestra vida, nuestro anhelo debe ser que su vida y su santidad se establezcan en nuestra vida, que su reino se establezca en nosotros. Somos embajadores de Dios, del cielo, del reino de Dios. Por lo tanto, tenemos que vivir conforme a ese nivel de vida que Dios quiere que vivamos, sus representantes en esta tierra, para poder testificar con autoridad delante de nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo o cualquier persona a quien podamos testificarle. La autoridad de ese testimonio vendrá por una vida cambiada. Debe verse reflejada por ese cambio contundente que Dios provocó en nuestras vidas al momento de conocerle y por lo que Él provoca todos los días a medida que crecemos y maduramos como sus hijos. Nuestros hechos deben testificar del poder y la santidad de nuestro Dios. Así es. Y en aquel Padre Nuestro todavía, más adelante, sigue diciendo Jesús que debemos ser hijos dependientes de Él. Primero se concentra en quién es Él y cómo debemos verle y relacionarnos con Él, y luego nos muestra acerca de nuestras necesidades. Y ellas debemos también presentarlas delante de Dios. Debemos ser dependientes de Él, no de nosotros mismos. No son nuestros esfuerzos, no son nuestros logros los que aseguran nuestro futuro ni el de nuestros hijos. No es la educación cara que le pagamos a nuestros hijos lo que asegura su futuro como hijos de Dios, con todas nuestras necesidades, sino que es nuestra dependencia de Él. Dios mismo es el proveedor de nuestras necesidades materiales, cualquiera sean. Además de eso, necesitamos de Él su perdón y su ayuda para perdonar a otros. Dice la oración modelo, hablando Jesús, dice que Él ha de perdonarnos y debemos pedir su perdón conforme a nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces lo que esperamos en cuanto al perdón de Dios hacia nosotros depende, según lo que allí se nos relata, del perdón que nosotros otorguemos a otros. ¡Wow! En el verso 14 y 15 habla acerca de eso y enfatiza la importancia de perdonar a otros para que Dios también nos perdone. No sé si eso lo tienen en mente. Este es todo un tema, el del perdón. Finalmente debemos pedir a Dios, conforme dice la oración del Padre Nuestro, su victoria continua para poder enfrentar todas las tentaciones que se atraviesen en nuestro camino. En la medida de que más nos sujetamos a Dios, en que más pedimos ayuda para vivir conforme a sus propósitos, menos tentaciones nos van a molestar, menos ataques del diablo tendremos. Someteos pues a Dios y finalmente el diablo, ¿qué va a hacer? Huirá de vosotros. Resistid al diablo y el diablo huirá de nosotros. Dios nos va a ayudar para que actitudes y conductas egocentristas como la que él señalaba al comienzo no tengan lugar. Y si en algún minuto nos equivocamos y dejamos pasar alguna acción bañada o teñida con egocentrismo, nos demos cuenta rápidamente y volvamos a él y digamos, Señor, perdóname, ayúdame por favor para hacer cambios. Esa es la idea. Ahí tengo una fotografía, espero que la vean, de un medicamento llamado Confesol. Aunque dice Confetol, me gusta más Confesol. Dice de manera divertida, lo presentan, pero con una verdad en el fondo. Dice este remedio en la parte baja de su caja,
Está demostrado que una dosis diaria de Confesol reduce los dolores musculares de todo tipo, los resfríos, los achaques, el desgano, la depresión, enfermedades psicológicas, físicas, mentales y espirituales. Una dosis de Confesol diaria aumenta los años de vida en un 50%. Confesol puede ser tomado libremente desde los 0 a los 150 años de edad. No tiene efectos secundarios negativos, solo positivos. Medicamento 100% natural. No sé a quién se le ocurrió escribir eso, pero tiene razón. Es lo que la Biblia nos señala, con otras palabras. Jesús nos enseña cómo tener una relación privada correcta con Él, cómo hacer morir conductas carnales y pecaminosas como el orgullo, que nos puede llevar a equivocar el camino a través de hábitos que son tan importantes como la oración. Acerquemos a Dios como quienes suplicamos su ayuda y no como quienes merecemos nada. Alguien dijo, Dios te llevará tan alto como tan alto sea tu humildad. Mientras más abajo estoy, más arriba llegaré. El Señor dice, el que se humille será exaltado. Oremos. Querido Dios, te doy gracias porque tú nos dejas principios y enseñanzas tan claras para que nuestra vida sea agradable delante de ti, pero también podamos recibir todos los beneficios de esta vida maravillosa que preparaste para nosotros. Gracias, Dios, por corregirnos, por mostrarnos, por animarnos. Qué fácil es vivir la vida cristiana, pero qué difícil se hace cuando nuestro propio ego se interpone. Señor, ayúdanos a ser humildes para avanzar. Necesitamos una iglesia cuyos componentes tengan como característica la humildad, para que juntos, dispuestos en las manos tuyas, seamos usados por tu poder y con tu gracia para cumplir con todo lo que tú nos has dejado como tareas. Señor, necesitamos fortalecernos como cuerpo, necesitamos edificarnos mutuamente, necesitamos predicar el evangelio, estamos en deuda con eso, Señor, ayúdanos. Así que, por favor, permite que nuestra humildad, que nuestra vida de oración, como tú nos enseñas, nos lleve a ser instrumentos de bendición en tus manos y que como iglesia local podamos comenzar a brillar como un faro tremendo en medio de la oscuridad cada vez más compleja que vive nuestra sociedad. En tus manos estamos y de ti dependemos. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Una linda reunión, una linda palabra del Señor. Y para despedirnos vamos a cantar el himno 319, Dulce Comunión, que es la que debemos tener, que es la que siempre hemos tenido y siempre tendremos como TVB, como tu iglesia, como mi iglesia local. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Deuteronomio 33, 27.